El pueblo siempre fue tranquilo. Calles vacías por la noche. Luces débiles iluminando casas antiguas. Nada parecía fuera de lo normal. Pero en ese lugar ocurrió algo que nadie pudo explicar. Algo que quedó registrado en reportes policiales y testimonios reales. Esta es la historia de una llamada imposible. Una llamada que no debía existir. Una llamada que cambió la vida de un hombre para siempre. El protagonista se llamaba Carlos. Un joven sencillo, trabajador, que jamás creyó en fantasmas ni en cosas extrañas. Para él, todo tenía una explicación lógica. Hasta aquella madrugada. Carlos trabajaba como guardia nocturno en un edificio viejo del centro del pueblo. El lugar tenía más de 50 años de antigüedad. Las paredes estaban manchadas por el paso del tiempo. Los pasillos eran largos, silenciosos y fríos. Por las noches, el edificio parecía estar vacío. Solo se escuchaba el eco de los propios pasos. Los vecinos contaban una historia oscura. Años atrás, una mujer llamada Laura había muerto en un incendio dentro del edificio. El fuego consumió casi todo un departamento. Nunca se encontró el cuerpo completo. Algunos decían que por las noches se escuchaban susurros. Otros afirmaban ver sombras moviéndose solas. Carlos escuchaba esos rumores, pero nunca les dio importancia. Para él, solo eran cuentos para asustar. Aquella noche parecía normal. Carlos caminaba por los pasillos revisando puertas y ventanas. El sonido de sus botas rebotaba contra las paredes vacías. El reloj marcaba las 2:33 de la madrugada. El silencio era tan profundo que se podía escuchar la respiración. Las luces fluorescentes parpadeaban suavemente. Carlos se sentó un momento para descansar. Sacó su celular solo para ver la hora. En ese instante, el teléfono vibró. En la pantalla apareció un número desconocido. No tenía nombre. Solo una larga serie de números incompletos. Carlos dudó unos segundos. Finalmente respondió. No hubo saludo. No hubo palabras. Solo una respiración lenta, profunda y regular. Era como si alguien estuviera muy cerca del micrófono. Carlos colgó. Pensó que era un error. El teléfono volvió a sonar. Mismo número. Esta vez, una voz femenina susurró que tenía frío. La voz sonaba cansada, triste, lejana. Carlos sintió un escalofrío subir por su espalda. Volvió a colgar. Minutos después, llegó un mensaje.
Decía que estaba atrapada, que el lugar olía a humo, que no podía ver bien. Carlos sintió incomodidad. Respondió preguntando quién era. La respuesta fue inmediata. Laura. El nombre coincidía exactamente con la historia del incendio. El ambiente se volvió pesado, como si el aire estuviera más denso. Carlos miró a su alrededor. Todo seguía vacío, pero ya no se sentía solo. La temperatura comenzó a bajar rápidamente. Carlos frotó sus manos para calentarse. Su respiración comenzó a verse como vapor. El aire estaba helado. Las luces del pasillo parpadearon con más fuerza. Un ruido metálico se escuchó a lo lejos, como una puerta moviéndose lentamente. Carlos tragó saliva. El silencio se rompía por pequeños sonidos que no podía explicar. Al fondo del pasillo apareció una forma oscura. No tenía detalles claros. Solo una silueta humana. Parecía flotar levemente sobre el suelo. La figura avanzaba muy despacio. Cada movimiento era lento, pesado, antinatural. El celular vibró otra vez. Un nuevo mensaje apareció. Decía que ella estaba ahí, que siempre estuvo ahí. La sombra levantó la cabeza. Una sensación de presión llenó el ambiente. Carlos apenas podía respirar. El miedo dominó su cuerpo. Carlos comenzó a correr. El sonido de sus pasos resonaba en todo el edificio. Sentía que algo lo observaba. No se atrevía a mirar atrás. El celular vibraba sin parar. Al llegar a la salida, empujó la puerta con fuerza. Salió a la calle. El aire nocturno se sentía más cálido, más seguro. La policía inspeccionó el edificio al amanecer. No encontraron nada fuera de lo normal. Ninguna huella, ningún rastro. Revisaron el teléfono. El número no existía en ninguna base de datos. Los mensajes comenzaron a borrarse solos, como si algo los eliminara. Los oficiales no pudieron dar una explicación. Después de aquella noche, Carlos no volvió a ser el mismo. Dormía poco. Se despertaba sobresaltado. Escuchaba sonidos que no estaban ahí. A veces sentía frío repentino, aunque estuviera abrigado. En sueños veía pasillos largos y oscuros. Escuchaba una voz llamándolo. Siempre la misma voz. La voz de Laura. Los aparatos electrónicos comenzaron a fallar cerca de Carlos. Su teléfono se encendía solo.
La pantalla mostraba notificaciones vacías. En ocasiones aparecían fotos borrosas sin explicación. Imágenes oscuras. Sombras. Pasillos. Carlos comenzó a sentir que algo seguía conectado a él. Investigando por su cuenta, Carlos descubrió algo perturbador. El incendio no había sido un accidente. Laura había quedado atrapada porque alguien cerró la puerta con llave. Nunca pudo salir. Murió pidiendo ayuda. Esa información nunca fue pública. Carlos entendió que la llamada no fue casualidad. Algo buscaba ser escuchado. Una noche, semanas después, el teléfono vibró. Un solo mensaje. Ahora ya no estoy sola. Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Desde ese día, jamás volvió a recibir llamadas extrañas. Pero el miedo nunca se fue. Carlos jamás regresó a ese edificio. Cambió de ciudad. Intentó empezar de nuevo. Pero algunas noches, cuando todo está en silencio, su teléfono vibra, aunque no haya ninguna notificación. Solo una vibración fantasma. Un recordatorio. Hay llamadas que no deben ser contestadas. Y hay voces que jamás descansan.